Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana, como solemos hacerlo cada domingo, porque en nuestros corazones estado debería estar la profunda conciencia de que el venir a reunirnos para cantar himnos, Señor, que te glorifican, para leer las Escrituras y escucharlas, para atender a la predicación, la exposición de tu palabra, no es solo el deber de todo cristiano, sino un privilegio para todo cristiano y un deleite para todo aquel que no te conoce, que puede venir y acercarse a beber el agua viva, Señor, que solo tú das. Por lo tanto, Señor, te agradecemos por permitirnos participar de este privilegio y te rogamos que nos ayudes a estar a la altura de tal solicitud, Señor, que nos des mentes concentradas y corazones dispuestos, un intelecto, Señor, perspicaz para ver a través de las palabras de tus Escrituras, Señor, que sabemos que son vivas y eficaces, Señor, que penetran hasta lo más profundo de nuestros corazones, edificándonos, redarguyéndonos, Señor, trastornándonos de forma individual. Te pedimos que estas cosas sean hoy verdad en nosotros, que podamos atender a tu palabra a pesar de mi imperfección, Señor, porque en ella mana la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Hermanos, hoy continuamos en la serie de sermones en el Evangelio según San Juan. En el último sermón de la serie abordamos ya el final del capítulo 1 del Evangelio, en donde se narraba particularmente dos llamados. El llamado de Felipe, uno de los apóstoles, uno de los discípulos, y de Natanael, que es otro de los apóstoles, por parte de Jesús. Y hasta el momento hemos visto los primeros acercamientos del Señor Jesús con los primeros 5 discípulos que se unieron a su ministerio. Si recordarán, son Andrés, su hermano Simón Pedro, Juan, quien no se menciona nunca en todo el Evangelio, pero es el autor, siempre permanece incógnito, y Felipe y Natanael. Son los primeros 5 discípulos que en el Evangelio de Juan se unen al ministerio de Jesús. Y en varias ocasiones, hermanos, he llamado la atención hacia ustedes sobre el estilo literario del apóstol Juan, el estilo que utiliza para escribir y narrar sus historias, el cual es profundo, por supuesto, en un sentido teológico, pero también es profundo, es cuidadoso en sentido estético. El apóstol se preocupa por contar la historia que está contando de una forma cuidadosa y ordenada, de una forma agradable. Realmente se preocupó porque su escrito no solo comunicara la verdad, que es algo importante, sino que la comunica bellamente. Por lo general, el apóstol Juan tiende a dar pequeños contextos de las historias y terminar con algún clímax poderoso, por ejemplo, algún discurso del Señor, alguna reprensión por parte del Señor, a veces algunos comentarios de él mismo. Él hace comentarios a lo largo del Evangelio, otras veces por intervenciones milagrosas por parte del Señor, pero el Evangelio en ningún momento permite que perdamos el interés sobre aquello que los estudiosos están de acuerdo que Juan quería dejar claro, que Jesús, siendo hombre, siendo verdaderamente hombre, habiendo caminado entre nosotros, también era distintivo, era Dios. Y todo esto lo manifiesta Juan a través de la manera en que él cuenta los portentos y señales de Jesús. Tiende a manifestar de forma clara esta dualidad de la naturaleza de Cristo, quien sabemos es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces, esto lo hace sin perder en ningún momento la sensación de progresión del relato. El Evangelio, por supuesto, no se siente como si fueran relatos aislados, sino que hay un claro hilo, una progresión incluso de días, sobre la cual mencionaremos algunas cosas en algún momento, pero siempre mandando señales que buscan decir más de lo que simplemente se dice. De modo que el apóstol narra los eventos como escenas de una película, de una obra de teatro. En los primeros 18 versos, que fue lo que nos ocupó en el primer sermón de la serie, vimos que el apóstol Juan presenta a Jesús en un lenguaje filosófico y teológico. Recordamos que nosotros atendimos algunas palabras
como arché, como logos, que tenían una connotación claramente filosófica en el contexto en que fueron escritas por Juan, pero al mismo tiempo menciona cómo este Dios en el que tenía la confianza Israel, este Dios que esperaban, este Dios que es luz de luz, como dice el credo, este Dios se había hecho hombre. Dice Juan en aquella porción del primer capítulo, y caminó entre nosotros. Allí, en esos primeros 18 versos del Evangelio, Juan introduce primeramente la naturaleza divina de Cristo y en segundo lugar introduce su encarnación, la asunción de la naturaleza humana de Cristo. En este sentido, el Evangelio comienza mostrando al Señor como algo lejano, como quien cuenta una leyenda, pero no porque fuera falsa, no porque fuera increíble en el sentido de la mitología de una leyenda, sino que es como si fuera una leyenda por lo heroico, por lo grandioso, por lo distante. Cuando alguien lee esos primeros 18 versos, sin duda, y de hecho a los hechos me remito, probablemente del Evangelio de Juan sean de las cosas que los comentaristas más se explayan en buscar asociaciones filosóficas en la sabiduría regular. Cuando uno llega a esos primeros 18 versos, inevitablemente se encuentra con esa distancia que hay entre la grandeza de Dios y la pequeñez humana. Por lo tanto, se nos dificulta percibir cómo es que nosotros tendríamos que ver algo con ese Dios. ¿Qué tiene Dios con nosotros? ¿Cómo podemos relacionarnos? Si es algo tan grande, tan lejano, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice, Juan también dice en otro lugar que Él es por el cual todo ha sido hecho y sin el cual nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Sin embargo, rápidamente a partir del verso 19, Juan introduce las experiencias personales que él y los otros discípulos que mencionamos habían tenido con Jesucristo, es decir, de manifestar esa naturaleza trascendente, divina de Cristo. Juan empieza a mostrarlo como quien es en su encarnación, personal, cercano, ya no lejano, sino como quien vivió, quien vio y escuchó a Cristo. Entonces, podemos pensar que hay tres grandes segmentos del primer capítulo que terminamos. En primer lugar, la introducción de la buena nueva en general, que está en esos primeros 18 versos, al mencionar la encarnación del Dios eterno, Cristo anduvo entre nosotros, etc., trajo la luz a las tinieblas, y todo este tema que tiene que ver con el Evangelio, con la buena nueva. Pero en segundo lugar, también hay otro tema importante, que es la culminación, en cierto sentido, de la vieja alianza. Con Cristo inicia el nuevo pacto, que sería establecido, ya sabemos, en la institución de la Cena del Señor. Pero con Él inicia este nuevo momento. Y si inicia este nuevo momento, si inicia este nuevo pacto, dice el autor de Hebreos, si hay un nuevo pacto, entonces es porque hay alguno que ha sido dado por viejo. Por lo tanto, ese es el segundo gran tema del primer capítulo. Un capítulo corto, pero que engloba estas cosas. La culminación de esa vieja alianza representada en la mengua del último gran profeta, Juan el Bautista, que ahora anunciaba al Mesías, que tanto habían esperado. Y en tercer lugar, y muy importante en relación con lo que veremos hoy, trata el asunto de la experiencia personal, humana y transformadora de los primeros discípulos con Jesús. Ya no como algo a lo que esperaban, ya no como algo sobre lo cual reflexionaban en términos intelectuales, sino como alguien a quien habían visto, a quien había decidido, como vimos en ese primer capítulo, seguir. El capítulo 2 que iniciaremos hoy avanza de lo íntimo a lo público. Recordarán que en la primera serie, o en la segunda clase, de esta serie, yo mencioné a un erudito llamado Raymond Brown, que dividía, siguiendo cierta tradición interpretativa, el Evangelio de Juan en dos grandes partes, o como diría él, en dos grandes libros, que son temáticamente vinculados. El libro de los signos y el libro de la gloria. Estos son el libro de los signos del 1 al 12, en donde se repetirán una serie de intervenciones por parte de Jesús
que ante la audiencia les manifestaría su procedencia divina. Que es humano, Cristo no tenía que probarlo. Lo conocían, lo veían. Había caminado allí. Muchos probablemente conocían su casa materna, conocían de quién era hijo. Entonces, que es humano, él no tenía que probarlo, pero que es divino, había de ser constatado a través de sus obras, a través de lo que él evidenciaba. Entonces, en esa primera parte, los primeros 12 capítulos del Evangelio, se conoce, según algunos eruditos, como el libro de los signos. Señales que, por supuesto, son maravillosas en sí mismas porque son señales, son milagros, pero además que evocaban realidades duales, la realidad material de la señal misma que el Señor hacía en el momento dado y la realidad espiritual, es decir, aquello a lo que apuntaba. La señal más allá, por supuesto, de corroborar la naturaleza de Cristo. Y esta división, hermanos, me parece llamativa porque ya sea que el apóstol Juan haya escrito y haya configurado con esta estructura de su evangelio, de modo que quedara tan bellamente simbólico, a propósito o sin querer, estos relatos, indiferentemente de la decisión que él haya tomado, nos muestran siempre, y creo que probablemente eso es uno de los mayores atractivos del evangelio de Juan, y creo que por eso el evangelio de Juan es sin duda el que más produce interés en la gente por leer. Nos muestran siempre cosas más allá de lo que dicen. Siempre tienen una capa simbólica importante. Y con esto en mente, hoy veremos el primero de los signos del Señor que presenta Juan en su Evangelio. Ustedes sabrán de tantas películas que la gente ha visto sobre Jesús, que este primer signo es la conversión del agua en vino. Para ello, nuestro texto central será Juan 2, del 1 al 11. Y el título de nuestro sermón, Cristo cubre nuestra vergüenza. Leeré para ustedes, y pueden ponerse de pie en reverencia a la palabra, Juan 2, del 1 al 11. Dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó algo muy importante para Juan, su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Pueden sentarse, hermanos. El primer punto que quiero tratar, el primer subtítulo que desarrollaré es la inmanencia del Hijo. Ustedes saben, inmanencia en contraposición a trascendencia es algo cercano, algo íntimo, algo que está entre las fibras de una cosa en lugar de lejos. Veremos la inmanencia del Hijo en este relato. Los primeros 2 versos nos introducen a la cuestión del contexto en donde sucede el milagro. Al tercer día, dice Juan, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí su madre, la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Vemos en este primer acercamiento esa inmanencia porque en todo el evento, si hay algo que resalta, por lo menos en términos de relato, Jesús ya había vivido bastantes años para esta época, pero en términos de cómo se nos relata, es que Jesús está presente en la vida ordinaria de los seres humanos. Estaba en una boda. Pero entre estas cosas hay algunas otras que también resaltan precisamente por el conocimiento que tenemos de la propensión del apóstol Juan a hablar simbólicamente.
y es el asunto de los días. Si ustedes han puesto atención, desde el capítulo 1, Juan ha insistido en mencionar días en los que transcurren las cosas. Hay en el inicio del ministerio, de la narración del ministerio de Juan el Bautista, Juan dice qué es lo que hacía Juan el Bautista, enderezar el camino, etc. ¿Recuerdan? Y luego menciona que pasó un día, entonces Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, etc. Y pasó otro día, y Juan les recuerda, ya van 3 días, que he aquí el Cordero de Dios. Y ahí deciden Juan el apóstol y Andrés seguir a Jesús. Pero pasa otro día, y es donde conocen, o donde se introduce en el relato, a Felipe y Natanael, que son los otros llamados. Hasta ese momento han pasado 4 días del relato continuo de más o menos cómo fue la situación en la que estos hombres siguieron a Jesús. Han pasado 4 días y lo que sigue inmediatamente al relato del llamado de Felipe y Natanael es esto que estamos leyendo, en donde se dice al tercer día. Y estos 4 días más estos 3 días, sabrán, suman 7 días. Y esto forma parte de una simbología que para el judío en general, pero para el apóstol Juan en particular, era bastante interesante de repetir. Saben que hay algunos números asociados a la perfección divina. Por ejemplo, el número 7 no solo se asocia a la perfección como el 3, Dios es 3 veces santo, ¿no? No solo se asocia a esa perfección, sino que se asocia a la perfección, además de funcional, a la perfección de plenitud, de algo completo. ¿Por qué? Porque en 6 días creó Dios la tierra y al séptimo descansó. Al séptimo hace lo que en cierto sentido forma parte natural de toda obra bien hecha. Cuando alguien construye un edificio, cuando alguien pinta una pintura, cuando alguien compone una canción, pasa por un proceso constructivo y después llega de ese proceso constructivo, al finalizarlo, a un proceso de contemplación, de ver la cosa hecha, de apreciar cuán hermosa es esta cosa. Entonces, resulta indudablemente llamativo cómo Juan decidió introducir el ministerio, ahora sí público, del Señor Jesucristo al séptimo día, manifestando cómo aquello sobre lo cual habían tenido tanta esperanza, aquello que esperaban con tantas ansias, el Mesías, había llegado. ¿Había llegado en qué momento? ¿Había empezado su ministerio en qué momento? En el momento adecuado. Y esta idea del momento adecuado es perfecta, porque Juan menciona claramente que es el séptimo día, pero luego en la interacción de Jesús con su madre María, veremos cómo Jesús alude otra vez a esta idea del momento adecuado. Esta idea del momento adecuado es bíblica de comienzo a fin. Pablo dice, por ejemplo, en el griego, ¿no? Cuando llegó el pleroma, cuando llegó la plenitud del tiempo, entonces vino Cristo. Este momento adecuado, Juan lo estaba preparando incluso desde el relato. El séptimo día, desde que empieza su narración, el Señor inició su ministerio público. Así como la creación culmina en reposo, el ministerio público de Cristo a este séptimo día muestra cómo Él hace las cosas plenamente bien hechas, como veremos, por supuesto, en la calidad del vino, como ya leímos hace un momento. Entonces, en este primer punto vemos cómo Cristo está presente en una boda, ya no en medio de los judíos, en medio de otras personas con ideas afines, como estaba al lado del Jordán con Juan el Bautista, sino que aunque está también entre sus hermanos judíos, en este caso son personas todas connacionales, ahora estaba en un contexto público, en un contexto en donde la gente no estaba allí reunida para escuchar predicación de nadie. La gente iba con Juan a escuchar a Juan a predicar. Muchos vivían con Juan una vida ascética de restricciones y todo esto. Pero ahí no estaba la gente para eso. Entonces ya viene a ser, en este instante, la irrupción de Cristo en el mundo, digamos, secular, en el mundo común. Ya vemos
que sale del relato que Jesús está solamente en lo sacro, en la predicación, en este contexto litúrgico, y va a lo común. Porque a eso vino Cristo. Recordarán que Cristo dice, por ejemplo, que el que está sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Recordarán que el Señor procuraba acercarse a prostitutas, ladrones, recaudadores dispuestos, que era una categoría de pecado particular y especialmente desagradable para el momento, no porque el Señor tuviera alguna afinidad con ellos. ¿Qué tiene que ver la luz con la tiniebla, diría yo? Sino porque el Señor viene precisamente a expulsar la miseria del hombre. ¿Y de dónde se expulsa la miseria? De donde hay miseria. Jesús iba a la miseria. Entonces esta es la primera muestra pública y simbólica de que Jesús irrumpe, se hace inmanente, así como se ha hecho inmanente en nuestras vidas en algún momento de aquellos que hemos creído. Que yo no he ido a Él, sino que Él ha venido a mí. Que yo no he subido a su santidad. Dice el Salmo que ¿quién podrá estar en su santo templo? El limpio de manos y de corazón puro. ¿Y quién hay que sea así? Ninguno, por lo tanto, nadie puede ir por sí mismo a Cristo, sino que Él ha venido a nosotros. Y este evento en donde muestra esa inmanencia particular de Cristo es un claro ejemplo de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así Juan está avanzando en lo que sería al final del Evangelio un círculo perfecto en su narración. O diría yo, lo que sería hasta Apocalipsis, un círculo perfecto en su narración. Manifestando detrás de este número 7 la perfección de Cristo. Por cierto, como un dato curioso, haciendo un avance de los posteriores sermones que haré al respecto, también Juan menciona 7 signos. No solo empieza su ministerio el séptimo día, sino que Juan escoge una lista, que no son los únicos. De hecho, al final del libro él dice, no tendría yo libros para escribir todo lo que hizo Jesús, pero él escoge 7 signos que hace Cristo. Él quiere manifestar lo que no es evidente apenas ves a Cristo, ¿no? Evidentemente, dado que Él, dice Isaías 53, no hay hermosura en Él, o sea, no había nada especial que lo distinguiera en términos humanos de nadie, Él tenía que mostrar aquello que lo distinguía. No de un hombre con el hombre, porque era hombre verdaderamente, sino que lo distinguía en cuanto a las criaturas. Él no es una criatura. Otros evangelios se encargan de mostrar su naturaleza real y humana. Real me refiero de realeza y humana. Pero él quería manifestar en todas estas simbologías de perfección del número 7 y otros números que veremos, que este Cristo es el Cristo, es Dios, encarnado. Y así inicia su manifestación pública, perfectamente, a su tiempo. Y así como vemos que Él está cercano, incluso en la situación cotidiana de un matrimonio, en la situación cotidiana de mis problemas personales, en la situación cotidiana, por ejemplo, de la muerte de alguien. Hay muchos eventos en los que las personas pueden relatar su conversión. Hay gente que dice, me he convertido porque falleció un familiar y eso hizo que reflexionara yo acerca de la vida. Me he convertido porque sufrí una enfermedad que no esperaba, que me dejó cercano a la muerte y eso me ha hecho reflexionar en el sentido de la vida. Me he convertido porque no me ha pasado nada malo, pero soy una persona reflexiva y al reflexionar acerca del sentido de las cosas, he entendido que ha de haberlo en algún lugar. Y ese lugar, creo, es Cristo. El Señor está allí, está cerca de nosotros. Dice Pablo, a ver si a tientan lo conocen, ¿no? A ver si a tientan pueden palpar a Dios. Pero añade, no es que esté lejos de nosotros, sino que en Él somos y en Él nos movemos, dice el apóstol. Esto nos introduce esta certeza de que el Señor está entre nosotros, nos introduce a la idea de que también está atento a nosotros. Alguien puede estar aquí ahora, entre nosotros, pero pensando en cualquier otra cosa, no atendiendo a lo que aquí se dice. Pero el Señor no solo está entre nosotros, no está cerca de nosotros solamente, sino que está atento, está pendiente de nosotros, sabe, nos conoce. Y eso nos introduce al siguiente epígrafe. El Hijo, Cristo, conoce nuestra vergüenza. Los siguientes 2 versos, el 3 y el 4 del capítulo 2, dicen,
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Antes de seguir con esto, porque ese es uno de los símbolos que me faltaba decir y no quiero pasarlo por alto, al menos para que lo tengan en su mente. Entre todas estas bellas formas de Juan para referirse a las cosas de Cristo, resaltando la simbología detrás de todo esto y su perfección, Juan escoge nunca referirse a María en el Evangelio como María, sino que él siempre se refiere a María como la madre de Jesús, o la madre del Señor, etc. Siempre se refiere a María en torno a su rol de madre. ¿En qué somos valiosos nosotros? Hay dos cosas en las que el hombre es valioso, y las dos cosas se relacionan en última instancia con Dios. En primera instancia, todo hombre es valioso, creyente o incrédulo, el más malvado de los impíos o el más piadoso de los santos. Todo hombre es valioso en tanto y en cuanto todo hombre es portador, todo hombre y mujer, toda persona es portadora de la imagen de Dios. Todos somos hechura de su mano, diría el salmista. Entonces, en ese sentido primigenio, todo hombre es valioso, pero hay un segundo sentido en que todo hombre es valioso que también tiene que ver con Dios, pero de una forma aún más excepcional. Todo hombre es valioso en tanto se ha relacionado con Cristo. Entonces, esta forma simbólica, en lo que es simplemente una costumbre cotidiana de los semitas, referirse cuando alguien era grande, cuando una persona había llegado a algún tipo de grandeza social, cultural, por lo general se referían a sus padres como el padre de o la madre de. Porque bueno, eso honraba el padre. Entonces toma Juan esta curiosidad lingüística de los pueblos semitas y se la da a María, otorgándole a María un grandioso título, la madre de Jesús. Esto, por supuesto, exalta a María, pero en última instancia, como le gusta hacer al apóstol Juan, exalta a Jesús. Es decir, a María se le refiere o se le llama la madre de Jesús porque Jesús es grande. Porque Jesús no descansa su grandeza ni siquiera en su ascendencia, que es importante para su labor, lo sabemos. Pero allí no descansa su grandeza. No descansa su grandeza en que sea el hijo de David, que lo era, sino que su grandeza descansa en lo que es Él antes de haberse encarnado, en que es Dios. Ahora vemos esta idea de que el Señor conoce nuestra vergüenza en esta parte. Cuando María, preocupada por la ausencia de vino, se acerca a Jesús para decirle lo que estaba sucediendo, porque realmente esto iba a implicar vergüenza para la familia que estaba ofreciendo esta fiesta. Probablemente eran muy cercanos a María, o probablemente podían ser incluso primos de Jesús quienes se casaban, primos de Jesús quien se casaba, según algunas tradiciones. El punto es que María estaba preocupada de alguna forma por la vergüenza a la que se iba a someter esta familia por el hecho de que no habían dado una fiesta tomando todas las precauciones que debieron haber tomado. Fueron poco diligentes y eso iba a ser vergüenza ante los demás. Por lo que María le presenta la situación a Jesús. No hay vino, no tienen vino. Y Jesús, con firmeza, pero con respeto. Algunas personas interpretan esto como una falta de respeto, pero bueno, tiene que ver con la distancia cultural y mental que tenemos con estas personas. Jesús le responde, mujer, que es una forma bella de responderse o tierna de responderle o de hablarle a su madre. Jesús, por ejemplo, cuando María estaba al pie de la cruz, le dice, mujer, he aquí es tu hijo, refiriéndose al apóstol Juan. Y en ese momento no se puede prejuiciar que había algún tipo de problema entre Jesús y María. Esta era una forma habitual que Jesús tenía para referirse efectivamente a las mujeres, llamándoles mujer. Era una forma tierna. Y le dice luego de eso, ¿qué tienes conmigo? Yo habitualmente leo la versión Reina Valera del 60, es con la que me siento más cómodo porque lo he leído toda mi vida, pero en este caso hay otra versión, la Biblia de las Américas, que para no tener que hacer que confíen en la interpretación que le doy a la palabra, lo traduce de mejor manera. Dice, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Esto era una expresión semítica común, que se utilizaba más o menos en dos contextos. Un
judío o un semita en general podía decir esto, por ejemplo, cuando alguien le hacía algún mal inmerecido, entonces le decía: ¿qué tienes tú conmigo? Esto era un contexto más beligerante. Pero en otro contexto, y es en el que se utiliza aquí, es más o menos que Jesús le estaba diciendo: me dices que hay vino, pues ¿acaso es nuestro asunto? ¿Es esta tu boda? ¿Es esta tu casa? ¿O es esta mi boda? ¿Es esta mi casa? Jesús le dice: bueno, sí, no hay vino, pero eso no es asunto nuestro. Nosotros no somos los encargados de este lugar. Ahora, él añade: aún no ha venido mi hora, aludiendo al plan soberano del Padre. Por ejemplo, si nosotros recordamos algunos versos como Juan 7:30, en donde se dice: entonces procuraban prenderle, apresar a Jesús, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. O Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta idea de la hora, el del momento adecuado, de la plenitud del tiempo, es consistentemente dicha, no solo en todo el Nuevo Testamento, sino particularmente en el Evangelio de Juan. Entonces, cuando Jesús le dice: no ha llegado la hora, lo que está queriendo decir es: yo estoy al tanto de la necesidad, que tiene que ver, por supuesto, con el asunto que estamos desarrollando en este momento. Que el Señor no solo está en medio de nosotros, sino que conoce lo que necesitamos. El Señor estaba al tanto de lo que hacía falta, pero estaba esperando el momento adecuado para suplir esta necesidad. Cristo conoce nuestra vergüenza. ¿Qué es nuestra vergüenza, hermano? Porque, por supuesto, no es que se me trabe la lengua exponiendo públicamente, o no es que sea un mal anfitrión, como podría ser en este caso. Dijimos que habla Juan en símbolos. Más allá de lo evidente, más allá del asunto terrenal del vino o de cualquier otra cosa, ¿cuál es la vergüenza del hombre? La vergüenza, la más grande vergüenza del hombre, es que habiendo sido hecho para ser corona de la creación, dueño de la creación, el hombre, en el término de las cosas materiales, en el término de las cosas físicas, tangibles, fue hecho para dominarlo todo y que nada lo dominara. Fue hecho para, diría el autor de Génesis, sojuzgar, para tener autoridad real sobre todo. Nuestra gran vergüenza es que, habiendo sido creados para dominar a todo y dominarnos a nosotros mismos, no solo ya no dominamos las cosas, sino que no nos dominamos ni siquiera a nosotros mismos. Los traduzco a un lenguaje pues menos literario. Nuestra mayor vergüenza es el pecado que nos ha condenado. Nuestra mayor vergüenza es la ignorancia que tenemos acerca de las cosas santas. Nuestra mayor vergüenza es la condenación en la que todo hombre está cuando no está en Cristo. Dice Pablo: nosotros éramos enemigos de Dios, lo mismo que los demás. Nuestra mayor vergüenza es que estamos enemistados con el Dios Santo. Jesús conocía la vergüenza de estos hombres. Pero además, en esta simbología que nos presenta el apóstol, nos recuerda que Jesús conoce nuestra vergüenza. Y Jesús está atento para hacer misericordia con esa vergüenza al momento adecuado. Misericordia es expulsar la miseria, ¿no? Él quiere expulsar la miseria de nuestras vidas y lo hará al momento adecuado. Entonces esto debe darnos una conciencia plena a nosotros con respecto de los incrédulos y a nosotros con respecto de nosotros mismos, de que el Señor, aunque puede ser paciente, y bueno, a nosotros nos puede parecer tardar porque la distancia que hay entre la vida de Dios y la vida del hombre es grande y por lo tanto nos parecen tiempos insondables lo que para Él son instantes. Nos debe hacer reflexionar en que el Señor, a pesar de nuestra incapacidad para entenderlo, está siempre atento a la vergüenza. Pero no está siempre atento a la vergüenza como quien está atento a ver cuando su compañero de clase se cae y dar unas carcajadas. No, está atento a la vergüenza para sacar al hombre de su vergüenza. No es un burlador. El Señor es misericordioso y bondadoso. Y esta es la idea, la relación que tenemos que tener nosotros con el conocimiento de que Dios, de que Cristo encarnado está atento a nuestra vergüenza, es la idea del siguiente epígrafe. Su poder es nuestra esperanza. Los siguientes dos versos, el 5 y el 6 del capítulo 2,
dicen así. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Eso puede ser entre 350 a 450 litros. Muchísimo. Ahora, vemos algo que aprender de María. Que María entendió lo que trataba de explicar hace un momento. María entendió que la respuesta de Jesús no era que no iba a hacer nada. Porque su acción, ¿cuál fue? No fue callarse y dejar el asunto así. Su acción fue que al escuchar estas palabras de Jesús, entonces preparándose para lo que fuera a suceder, sin saber qué era lo que iba a suceder, le dice a los siervos de la boda, pendiente, cualquier cosa que él les diga, háganla. Ella estaba segura de que el Señor proveería de alguna forma para esa situación. Y esto es algo importante. María espera y entiende que la respuesta de Jesús no fue no, sino estas cuestiones son mías y no tuyas. Es importante el tiempo. El tiempo. Muchos apóstoles, cuando escuchaban la predicación de Jesús y se preocupaban porque insinuaba, o a ellos les parecía que insinuaba que iba a morir, y de hecho era así. Él algunas veces le decía, bueno, pero aún no es tiempo. Y cuando ya venía el tiempo, cuando ya era el tiempo, y el apóstol Pedro, dice Juan, que quería reconvenirlo para que no fuera a la crucifixión, que le dice él, aléjate de mí, Satanás. Porque ya había venido el tiempo. Entonces el Señor no hace las cosas ni antes ni después del tiempo, sino adecuadamente. Y esta es nuestra esperanza. El poder que Él tiene para que nada le pase por alto. Nosotros decimos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es un dicho sabio en nuestro contexto limitado, en nuestro contexto débil. Es un dicho sabio porque nadie sabe qué habrá de acontecerle mañana que pueda frustrar los planes que tenía, aunque en verdad quisiera hacerlo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Adelántate a las circunstancias, pero para Dios no aplica esto. Él no necesita adelantarse a ninguna circunstancia, porque el Señor lo sabe todo. Y el Señor no solo lo sabe todo, sino que tiene poder para arrasar sobre todo, para destruir y para crear. Por lo tanto, tiene poder para hacer todo lo que su mano dicte. Muchos profetas en el Antiguo Testamento decían una fórmula similar. Jehová ha dicho, y así será hecho. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nosotros confiamos en que Dios, conociendo nuestras vergüenzas, verdaderamente las expulsará de nuestras vidas. No solo porque es fiel, porque alguien puede ser fiel y aún así fallar, porque no tiene la capacidad para resolver aquello que ha prometido resolver, sino que confiamos en que Dios es nuestra esperanza, porque siendo fiel además es poderoso para hacer lo que se propone. Y esa es la confianza que manifiesta María cuando dice, bueno, acepto lo que os dijere. Nos recuerda cuando Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si hay algo sabio que pueda hacer este hombre, un hombre en este mundo, mejor dicho, es obedecer al Señor, aún en la dificultad de entender cómo el Señor hará las cosas, que esto es lo que hacía María. En eso debemos descansar. Hay cosas de Dios que son insondables, que no se pueden medir, no se pueden escrutar. Por ejemplo, dice Pablo, citando a Isaías, que insondables son sus juicios. Los planes de Dios, la mente de Dios para nosotros es inaccesible. Dios lo sabe todo en acto. Dios lo sabe todo siempre. En acto dicen los filósofos, no, porque él no, yo sé cosas en potencia. Por ejemplo, antes de saber sumar, sabía sumar en potencia. Tenía las capacidades que me permitirían saber sumar, pero Dios sabe todo en acto. Dios no estudia. Entonces, si yo entiendo que yo no puedo escrutar, no puedo examinar la mente de Dios, voy a descansar en que ese atributo que conozco de Dios me informa que todo lo que no conozco es bueno. Es decir, sabiendo yo que Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas
conforme al beneplácito de su voluntad. Y sabiendo que Dios sabe todas las cosas y no hay nada que le aparezca repentinamente, no hay nada que le aparezca sin que esté contemplado en sus planes. Sabiendo yo eso, entonces puedo descansar que todo aquello que no sé de Dios, aún así obrará para bien en mí. En eso descansó María, en esta situación cotidiana, con esa respuesta críptica de Jesús. Yo no podría saber exactamente a qué se refería Jesús, pero sabía que Jesús haría. Y en eso esperó, y en eso confió, y así hizo. Como hizo David, por ejemplo, con sus hombres a ir a Keila, como estudiamos en la clase de esta mañana. Siendo menores en número y en poder y en altura y en todo lo que eran menores los israelitas con respecto a los filisteos, aún así el Señor daba la victoria. Porque el Señor garantiza, no solo planifica, sino que garantiza la victoria de sus planes. Ahora, hay otro hecho importante sobre el cual quiero pasar rápidamente en esta idea de observar los símbolos que menciona Juan, que es que habían 6 tinajas de piedra. Algunos padres de la iglesia, como San Agustín de Hipona, dicen algunas cosas interesantes sobre esto, y los invito a buscarlo y a leer sus comentarios sobre Juan, que algunas pueden ser rebuscadas, aunque bellas, pero rebuscadas. Pero lo que sí creo yo es que detrás de estas 6 tinajas podemos inferir al menos 2 cosas importantes como símbolo, como significado del signo. Que en primer lugar es que siendo este el 7º día en el relato de Juan, símbolo de la perfección que ya mencionamos, que Juan también narra 7 señales, etc., es notable que las tinajas sean 6. De hecho, no era necesario que Juan mencionara tinajas en el relato. Juan pudo haber dicho o el número por lo menos, había tantas tinajas o hizo tanto vino, etc. Pero Juan las menciona, entonces ha de haber algún motivo, porque sabemos que Juan es un hombre que le gusta utilizar símbolos. Entonces, es notable que las tinajas sean 6, que es un número para los judíos tradicionalmente interpretado como imperfecto. No es una cuestión mística ni nada. Simplemente el judío, de una forma pedagógica, en su literatura, en sus enseñanzas, interpretaba el 6 como el esfuerzo humano. Porque en 7 días es el relato de la creación, entonces truncadamente, sin llegar al 7, está el 6, es el esfuerzo humano, es lo natural. Y el 7 es lo celestial. El 6 lo terrenal. El 7 lo trascendente. Entonces, esta idea, que como digo, no es mística, pero sí simbólica, nos muestra cómo el Señor no solo empieza su ministerio en el día perfecto, sino que además muestra que es superior a cualquier otra cosa. Es decir, que hace las cosas más abundantemente de lo necesario, que Él torna lo imperfecto, que Él torna lo truncado en perfecto, en pleno, en completo. María entonces confía en esperanza, sin saber la forma en que Jesús lo haría. Y Jesús, finalmente, como veremos en el siguiente epígrafe, decide actuar. Pero esta acción de María nos muestra, hermanos, que nuestra ignorancia sobre la mente de Dios, lejos de hacer que nos enclaustremos en la desesperación por no saber lo que Dios va a hacer, debe llenarnos de esperanza. Porque conocemos su misericordia, porque conocemos cómo Dios actúa, mostrando su poder en la debilidad. Cómo Dios hizo de un tartamudo un gran líder. Hizo de un hombre que no conocía el fuero de la batalla un gran guerrero, como Moisés. Hizo de un pastorcillo de ovejas un poderoso y admirable rey, como David. Dice Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Podríamos decir, todo aquello que tú desees, si esto que deseas es agradable al Señor, puedes tener la esperanza y la seguridad de que así será hecho, pero será hecho en sus términos. Y sus términos nos pueden ser esquivos, nos pueden ser incomprensibles, pero son buenos. Esa es la idea detrás de ese segmento. Por último, hermanos, y para terminar el estudio sobre este texto
veremos el último epígrafe, la vergüenza del hombre y la gloria del Hijo. Ya en todo lo que restan de los versos, desde el verso 7 hasta el verso 11. Jesús les dijo a los sirvientes, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala, el encargado de la repartición de las cosas, el gerente, ¿no? el que estaba allí pendiente de todo, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron. Entonces, como mencionamos, los sirvientes obedecen sin entender. Y esta obediencia, que podríamos llamar inocente, como la de un niño, no debe confundirse con inocencia propia, con obediencia propia de la ignorancia. Suele decirse algunas veces que la fe es ciega. Diría yo que esa frase puede tener algún tipo de cabida. Depende qué es lo que querramos decir con eso. Pero para evitar cualquier confusión, yo lo que puedo decir es que la fe cristiana, quiera llamarse ciega o no, lo que no es irracional. Lo que no es tonta. Sino que la buena fe, la fe que puede llevar a nosotros a vivificarnos, es la fe como la de un niño, la fe inocente, la fe que reconoce su limitación, pero que reconoce que aquel en el que se deposita la fe, que es en Cristo, es poderoso para ir por encima de esas limitaciones. Como también hemos visto, nuestra vergüenza no es secreta para Él. Entonces nada haríamos nosotros ocultándole la vergüenza de nuestros pecados, de nuestras dificultades a Cristo. Recordarán ese Salmo 51, ¿no? Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. De nada le sirve al hombre ocultar su pecado. Yo puedo ocultar mi pecado a mi hija, a mi esposa, a mis padres, a muchas personas. Pero yo no puedo ocultar mi pecado a Dios. No puedo ocultar mi vergüenza a Dios. No puedo ocultar mis carencias a Dios. Entonces lo que el hombre debe hacer, y que es más inteligente hacer, es ir a Cristo y entregarle todas estas cosas. Así como estos hombres le entregaron el agua para que hiciera con ella lo que dispusiera. Es ir a Cristo, como dice un texto que leyó hace un momento el hermano Heriberto, ir a Él todos los que están trabajados y cargados, y Él os hará descansar, dice Mateo. Ir a Cristo, porque el que se oculta de Dios no recibirá de Dios lo que debería recibir si fuera a su encuentro. Vimos que no solo evitó la vergüenza, el Señor no solo evitó la vergüenza de esta familia al no tener vino, dándole más vino, sino que además los exaltó, los puso en alta estima delante de los demás. Dice el apóstol Pablo en Romanos que el postrer Adán, Cristo, no es como el primer Adán, sino es superior, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo también que este cuerpo que tenemos no es como aquel cuerpo que tendremos. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Dice, siembra cuerpo animal, cosecha cuerpo celestial. ¿Cuál es la idea detrás de esto, hermanos? Que el Señor no solo suple las necesidades que Él ha decidido suplir de nosotros, sino que lo da, todo lo da abundante y perfectamente. Lo da con una perfección que nosotros no podríamos ni siquiera imaginar. El maestresala reconoce la calidad del vino. Cristo suplió la vergüenza, pero excedió lo necesario. Les dio gloria incluso. En la doxología del capítulo 3 de Efesios,
de Efesios, Pablo nos recuerda lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, Cristo no solamente cubre nuestras faltas, sino que perfecciona nuestra debilidad. No solo nos da fuerzas cuando caemos, sino que nos trastorna en algo completamente nuevo. Y al final del relato sobre la conversión del vino, dice Juan, manifestó su gloria. Cosa que también anticipaba en el primer capítulo. Dice, y vimos su gloria, decía Juan en el primer capítulo. Bueno, en este momento manifestó su gloria. ¿Y qué pasó cuando manifestó su gloria? Fíjense cómo de misericordioso es Dios, que glorificándose Él, beneficia al hombre. Dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Entonces, finalmente, hermanos, todas estas cosas solucionaban problemas terrenales, solucionaban la vergüenza del hombre, la solucionaban mucho más abundantemente de lo que necesitaban, glorificaban a Cristo, pero en esa glorificación, el Señor, que es luz de luz, amor de amor, gracia de gracia, nos vivifica, nos da la muestra de que Él es quien dice ser, para que nosotros, reconociendo quién es Él y qué somos nosotros, entonces corramos a Él y seamos vivificados, seamos salvados, que Él vea de cerca nuestra vergüenza, la cubra y la perfección. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, porque tú ves a través del velo de nuestras actuaciones, Señor. Tú ves la vergüenza en nuestros corazones cuando la hay. Y tú, Señor, eres misericordioso y condescendiente. Tú te acercas a nosotros y nos dices, ven, si estás trabajado y cargado, y te daré descanso. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, Señor. ¿Qué nos dices tú con eso, Dios? Que no hay nada tan grande, nada tan significativo como para separar el amor de Cristo de aquel que ha puesto su fe en Él, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a tener fe en ti. Ayúdanos a correr a ti y mostrar nuestras vergüenzas. Porque solo mostrando nuestras vergüenzas, Señor, paradójicamente, solo desde ese momento ya no tendremos nada de qué avergonzarnos. Como dice el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Solo en ti tenemos la verdadera victoria sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, sobre nuestra muerte, sobre nuestra enfermedad, sobre cualquier cosa que nos puede acontecer y nos puede doblegar, pero nunca destruir, porque estamos en ti, Señor. Gracias por tu precioso evangelio. Gracias porque te has encarnado, Cristo, para sufrir el martirio que debimos sufrir nosotros y para resucitar, proclamando así, Señor, inaugurando así una era de resurrección masiva, Señor. Una era en la que todo muerto que te conozca sería vivificado. Todo aquel que se acercara y creyera sería vivificado. Gracias, Señor, por tu palabra, que ella haga aquello por lo cual fue mandada, edifique nuestros corazones y trastorne nuestras almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.